Un saludo a todos, mi nombre es Gabriel Barragán Mozo. Actualmente soy estudiante de la maestría en docencia de la matemática por la Universidad Autónoma de Guerrero. En este video voy a compartirles parte de mis avances de tesis que estoy desarrollando en la maestría, titulado Un experimento de enseñanza para promover el uso de las conexiones matemáticas en el aprendizaje de las ecuaciones lineales en bachillerato. El desarrollo de esta presentación está dividida en siete segmentos o 7 partes, que es primero la introducción, la pregunta de investigación y los objetivos, la justificación, el marco conceptual, la metodología, los avances y finalmente presento las referencias que sustentan esta presentación o bueno, sustentan el trabajo. A manera de introducción me permito comentar en principio que de acuerdo con la literatura, el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la matemática en general es formar estudiantes hábiles en la resolución de problemas, fomentando actitudes, intereses y una motivación hacia las matemáticas, además de que la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas debe desarrollar la capacidad de los estudiantes a conectar un problema matemático con una situación de su mundo real del estudiante. Sin embargo, por otro lado, también de acuerdo con la literatura, las matemáticas históricamente han tenido un enfoque algorítmico que limita en este caso el conocimiento del estudiante y propicia el desarrollo de una matemática sin sentido para el estudiante. Además, según Erazo y Ospina, se hace notable que existe una actitud de apatía y falta de compromiso por parte de los estudiantes directamente al trabajar con las matemáticas en general y en especial en el campo conceptual del álgebra, la cual ven como algo abstracto, fuera de contexto y de aplicabilidad inmediata. Relacionado con este enfoque algorítmico, conscientes de este escenario, es que consideramos importante fomentar diseños de aprendizaje basados en conexiones matemáticas, ya que de acuerdo con García 2019, estas favorecen la integración del conocimiento, son útiles para resolver problemas de aplicación y problemas no matemáticos, además de que son fundamentales para lograr la comprensión matemática. Por otro lado, hacer conexiones también permitiría identificar y establecer relaciones entre los problemas, lo que a su vez permitirá dar respuestas coherentes a estos, además de que se lograría una comprensión más profunda y duradera, lo que les permite ver a las matemáticas como un todo coherente e integrado y no como una colección de partes separadas. Relacionado directamente con la comprensión matemática, se dice que a través de las conexiones matemáticas que realiza un estudiante se puede inferir en su nivel de comprensión. Se han hecho investigaciones con la influencia de las conexiones matemáticas en la comprensión. Por ejemplo, Rodríguez Nieto, Rodríguez Vázquez, Fonmol y Morales Carballo, 2021, analizan el papel de las conexiones matemáticas en la comprensión de la derivada. Por otro lado, Campos Meneses y García 2021, proponen y valoran un marco de referencia para estudiar la comprensión a partir del establecimiento de conexiones matemáticas y algunos constructos del enfoque ontosemiótico. También, como parte de la introducción, nos permitimos investigamos, indagamos en la literatura lo reportado relacionado con las dificultades y errores en el aprendizaje de las ecuaciones lineales. Recuerdo con Kiera en 1992, esto tiene que ver en principio con la falta de la comprensión de la estructura en general del álgebra, además de que, de acuerdo con Esquinas, también enfrentarse a un lenguaje nuevo con reglas tiende a confundir a los estudiantes, además de que existe una falta de comprensión por parte de los estudiantes de la relación de igualdad en una ecuación lineal. Muñoz y Ríos concuerdan también que esta transición de la aritmética al álgebra produce dificultades en el estudiante y que además se agudizan en el tema de resolución de problemas con ecuaciones lineales. En su estudio, Chavarría 2014 menciona algunas dificultades o algunas causas de las dificultades que pueden presentarse al trabajar con este objeto matemático,
que tiene que ver con aspectos afectivos, con deficiencia en conocimientos previos, poca comprensión relacional, fatiga y distracción por parte de los estudiantes, además de deficiencias en la lectura y mal manejo de terminologías. Por otro lado, Larino 2018 reporta también en su estudio algunos errores al resolver ecuaciones lineales que tiene que ver con error de cambio de sumandos, de transposición, de omisión, de división, de ausencia de estructura, de incapacidad para aislar la variable y uso indebido del error inverso aditivo. En esta investigación planteamos la siguiente pregunta, es ¿qué efectos tiene un experimento de enseñanza basado en conexiones matemáticas en el aprendizaje de la ecuación lineal en estudiantes mexicanos de bachillerato? Para responder esta pregunta planteamos un objetivo general y dos objetivos específicos. El primero tiene que ver con valorar el experimento de enseñanza que promueva el aprendizaje de la ecuación lineal a través del establecimiento de conexiones matemáticas en estudiantes mexicanos de bachillerato. Por otro lado, los objetivos específicos tienen que ver con diseñar, en este caso, una trayectoria hipotética de aprendizaje acerca del concepto de ecuación lineal basado en el establecimiento de conexiones. Y finalmente, comparar las trayectorias hipotéticas de aprendizaje con la trayectoria real de aprendizaje evidenciada por los estudiantes. A manera de justificación, me permito comentar que hasta el momento en la literatura el estudio de las conexiones matemáticas asociadas a la ecuación lineal son escasos. Además de que las conexiones matemáticas son un tema vigente en la investigación en matemática educativa y son una demanda en los currículos de varios países, incluidos en ellos México. Por otro lado, el álgebra es el componente principal del plan de estudios de matemáticas en todos los países, de acuerdo con VAL 2016. Y comprender, en este caso, el álgebra es un objetivo importante en la enseñanza de las matemáticas y la ecuación lineal juega un papel central en el desarrollo de otros conceptos matemáticos, ya que su estudio y su aplicación permite resolver problemas matemáticos y situaciones planteadas por otras ciencias. Además de que se hace notable la falta de modelos que aporten significado a los símbolos algebraicos, ya que de acuerdo con García, Díaz y Vargas 2016, este es uno de los impedimentos más serios que obstaculiza los procesos de enseñanza y aprendizaje en la resolución de ecuaciones lineales. Como parte del marco conceptual, de acuerdo con la literatura, de las propuestas de definición de conexiones matemáticas, en primer lugar, tenemos la definición hecha por Buzinskas, propuesta por Buzinskas, que define a las conexiones matemáticas como las relaciones entre las ideas matemáticas construidas por el estudiante y como un proceso que es parte de la actividad de hacer matemática. Por otro lado, de acuerdo con de Gamboa y Figueiras, las conexiones matemáticas son una red de enlaces entendidos como vínculos lógicos y coherentes que permiten articular nuevos significados. Y él y colaboradores define una conexión matemática como un enlace en el que se utiliza el conocimiento previo o nuevo para establecer o fortalecer la comprensión de la relación entre dos o más ideas matemáticas, conceptos o representaciones dentro de una red mental. Sin embargo, para efecto de este trabajo, adoptamos la definición propuesta por García y Dolores Flores 2018, que definen a las conexiones matemáticas como un proceso en el que una persona establece una relación verdadera entre dos o más ideas, conceptos, teoremas, procedimientos o significados entre sí, relacionados también con la vida real y con otras disciplinas. Los autores plantean las siguientes tipologías de conexiones: conexiones intramatemáticas de tipo procedimental, representaciones diferentes, característica, reversibilidad, significado, parte todo, y conexiones extramatemáticas, la conexión de modelado. Para efecto de este trabajo, se propone o se pretende que se emergen en este caso las conexiones a partir de tareas matemáticas y se propone o se pretende que se evidencien conexiones de tipo procedimental que tiene que ver con el uso, en este caso,
de reglas o procedimientos para solucionar un problema presentado al estudiante. La conexión representaciones diferentes tiene que ver con la relación entre dos o más representaciones de un mismo, que puede darse a un objeto matemático. Puede ser una representación algebraica, una representación gráfica, una representación pictórica, etc. La conexión característica tiene que ver con la relación entre el objeto, el concepto matemático, y con una característica o propiedad que lo haga diferente de otros objetos. La conexión significado tiene que ver también con el objeto matemático y el sentido o lo que significa para el estudiante el objeto matemático, el sentido que el estudiante le da a este objeto matemático. Y finalmente la conexión parte todo, que tiene que ver con relaciones lógicas que establece una persona. Ya pueden ser relaciones tanto de inclusión como relaciones de generalización. Relacionado con las ecuaciones lineales, de acuerdo con la literatura, resolver ecuaciones lineales se basa en varias formas de conocimiento. La primera tiene que ver con de que el estudiante debe ver el signo igual como una afirmación de igualdad entre dos expresiones. La segunda es que se requiere que se comprenda y sea capaz de manipular los símbolos en los que se basan las ecuaciones. Y por otro lado, de que, bueno, el estudiante no solo debe de comprender la igualdad, sino que además debe aprender a operar sobre la incógnita como una entidad y no como un. Por lo tanto, la igualdad en este caso es un concepto clave en la resolución de ecuaciones lineales. Una forma de ayudar a los estudiantes a tener comprensión conceptual en la resolución de ecuaciones es mediante el uso de modelos como maneras de pensar sobre conceptos abstractos, perdón. Se consideró, por lo tanto, importante partir de la idea del modelo de equilibrio, ya que de acuerdo con Mengistu 2020, este es un método de enseñanza apropiado para resolver problemas de ecuaciones lineales en la literatura de la matemática actual, además de que motiva a los estudiantes a relacionar conceptos matemáticos con datos de observación y exploración, y promueve la visión de una ecuación como un objeto, lo que hace que se facilite la comprensión de las eliminaciones en operaciones algebraicas y aumenta la fluidez de representaciones. Como parte de la metodología, esta investigación es de tipo cualitativa. Específicamente es un experimento de enseñanza que nos va a permitir explorar y explicar principalmente la actividad matemática evidenciada por los estudiantes, con el objetivo de entender el progreso durante un periodo de tiempo. Para llevar a cabo este experimento de enseñanza, actualmente estamos trabajando con las fases propuestas por Molina y Castro 2011. La primera, que proponen 3 fases para llevar a cabo estos experimentos. En la primera fase, que es la preparación del experimento, directamente relacionado con esta investigación, se hizo lo que es la elaboración de las tareas, tomando en cuenta lo reportado en la literatura, tomando en cuenta el plan de estudios de bachillerato tecnológico mexicano, el conocimiento también inicial de los estudiantes. Además, en esta primera fase se diseñó una trayectoria hipotética de aprendizaje, se definió cómo iba a ser la recogida de los datos y el tiempo y cuántas sesiones, cuántas intervenciones iba a haber en el aula. La fase 2 tiene que ver directamente con la implementación del experimento, y la fase 3, que es el análisis retrospectivo de los datos. En esta fase se hace en principio la recopilación y la organización de toda la información de los datos obtenidos al momento de la aplicación. Para este análisis, actualmente, bueno, vamos a trabajar con el análisis temático por una parte, para reconocer las conexiones matemáticas evidenciadas por los estudiantes al resolver las tareas propuestas. Y por otro lado, se va a hacer una triangulación por expertos después de realizar el análisis temático, con la finalidad de que esta triangulación pueda dar validez
validez y confiabilidad a los datos obtenidos. Y finalmente también se va a hacer lo que es la comparación de la trayectoria hipotética de aprendizaje diseñada en la fase 1 con la trayectoria real de aprendizaje, identificando las conexiones matemáticas evidenciadas por los estudiantes. Como parte de la metodología, la trayectoria hipotética de aprendizaje diseñada, en este caso, la trayectoria hipotética tiene que ver con el objetivo o contiene los objetivos de aprendizaje, las tareas matemáticas que se usarán para promover el aprendizaje y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje, de acuerdo con Simón 1995. En esta diapositiva presento extractos de la trayectoria hipotética que tiene que ver con las hipótesis que nosotros planteamos y las actividades con las que se pretende trabajar o desarrollar las hipótesis y las conexiones matemáticas que se pretende que se evidencien al desarrollar estas actividades. Bueno, trabajamos con 2 estudiantes de primer semestre de bachillerato tecnológico, específicamente el 735, el docente encargado del curso e investigadores observadores. Para la colecta de datos, utilizamos videograbaciones de las clases y el trabajo realizado de manera online por los estudiantes en las lecciones mediadas por GeoGebra. Para el análisis de los datos, como mencioné anteriormente, estamos utilizando el análisis temático propuesto por Brown y Clark, que nos permite identificar patrones de significados a través de un conjunto de datos. Y este análisis se lleva a cabo mediante 6 fases propuestas por esos autores. La primera fase tiene que ver con la familiarización de los datos. La segunda fase tiene que ver con la generación de códigos iniciales. Y en esta tabla presento un ejemplo de la codificación de los datos con relación con las conexiones matemáticas. En la fase 3 se hace lo que es la búsqueda de temas o subtemas. De igual manera, presento un ejemplo de la creación de temas y subtemas empleando los códigos iniciales que se crearon en la fase 2. En la fase 4 se hace lo que es la revisión, en este caso de la agrupación de los subtemas, con la finalidad de que estén bien elaborados o bien sustentados y relacionados, en este caso, con los códigos iniciales planteados en la fase 2. La fase 5, que es la definición y denominación de temas y subtemas. Nuestros temas directamente van a ser las tipologías propuestas por García y Dolores Flores 2018. Entonces, muestro también en esta tabla un ejemplo de la asociación de subtemas con los temas que en este caso son las tipologías de conexiones. Presento una evidencia de cómo se hizo lo que es la parte del subtema, cómo se elaboró el subtema. Por ejemplo, este subtema dice procedimiento aritmético para hallar los valores que representan las figuras, y el tema con el que se relaciona es con la conexión procedimental. Cabe mencionar que esos son resultados preliminares, que actualmente estoy trabajando con la parte del análisis temático. Sin embargo, aún no se ha hecho la triangulación por experto. En estas tablas presento lo evidenciado por un estudiante de acuerdo con las 5 actividades propuestas que tiene que ver y las conexiones que se evidenciaron en este caso en cada una de las actividades. En la primera actividad, por ejemplo, se evidenció la conexión procedimental. En la actividad 2, la conexión de representaciones diferentes. En la actividad 3, la conexión de parte-todo. En la conexión característica. Además de la conexión representaciones diferentes, parte-todo y característica en la actividad 3. En la actividad 4, la conexión de igual manera, representaciones diferentes, parte-todo, procedimental y característica. Y en la actividad 5, la conexión característica. Y bueno, finalmente, como parte de los avances, también presento un resumen de las tareas resueltas en este caso y las conexiones evidenciadas por los estudiantes, bueno, por un estudiante a manera de ejemplo.
Como menciono, son 5 actividades que proponemos y son en total 32 tareas dentro de las actividades que son mediadas por lecciones en el software GeoGebra. Hasta la fecha, este trabajo se encuentra en la fase 3 del experimento. En ese sentido, se está trabajando con el análisis temático para posteriormente realizar la triangulación por expertos. Una vez culminado el análisis, se realizará la comparación entre las trayectorias para reconocer qué conexiones matemáticas se evidenciaron en las diferentes actividades y finalmente obtener un rediseño con algunas consideraciones que pueda ser usado por los docentes de bachillerato en el momento de enseñar el concepto de ecuación lineal. Y finalmente presento las referencias que sustentan este trabajo. Gracias.